Vamos a meditar en la palabra. ¿Están listos? La verdad es que siempre paso demasiado, pienso demasiado para ponerle un título al sermón porque quiero que sea atractivo para ustedes, quiero que sea muy juvenil. Y mientras platicaba con Ale y con Juan Luis, les platicaba de lo que iba a predicar, y entonces salió de ellos que yo le pusiera a mi sermón una palabra en inglés o dos palabras en inglés que yo no sabía el significado y la gran mayoría de adultos no lo van a saber, pero se llama plot twist. Levanten los jóvenes, la mano los jóvenes que saben lo que es un plot twist. Mire, ok. Ahora levanten la mano los jóvenes que no saben qué es un plot twist. Ellos son joven con alma vieja, mira. Ahora levanten todos los adultos que no sabíamos qué es un plot twist. Está bien, si tú no sabes está bien. Los jóvenes que no sabían está muy mal. Pero un plot twist es un giro inesperado en la historia. Cuando en la trama de una historia hay un giro inesperado, cuando todo parece indicar que el que mató a la viejita es fulano de tal y que hay un giro inesperado, es un plot twist. Resulta que la viejita no estaba muerta. No, es un plot twist. Déjenme les explico qué es un plot twist, lo busqué. Un plot twist o un giro argumental es un cambio dramático e inesperado en la trama de una historia que altera radicalmente la percepción de los eventos previos y el destino de los personajes, revelando información que el público no esperaba, como una traición, una identidad secreta o que todo era un sueño, y que deja a la audiencia sorprendida, pero con una sensación de que al final tiene sentido dentro del universo narrativo. O sea, tú dices, híjole, no me lo imaginé, pero tiene sentido, ¿por qué no lo vi? Eso se llama plot twist. ¿Ok? Entonces tiene algunas características como la sorpresa, la coherencia, hace un impacto y redefine la historia o algunos conceptos de la historia. Y la verdad que mientras yo estudiaba la palabra encontré un plot twist que Jesús hace. Y quiero hablarte de él. ¿Están ahí conmigo? Okay. Es un giro inesperado, te tiene que sorprender, pero para que podamos entender la historia donde está ese giro inesperado, tenemos que irnos al contexto. Voy a leer capítulo 10 de Lucas, pero el contexto es el capítulo 9. Y el pasaje dice que Jesús, voy a omitir leerlo, voy a ir rápido para redimir el tiempo, pero puedes ponerlo si quieres. La idea es que Jesús va a Jerusalén y tiene que pasar por Samaria. ¿Por dónde? Samaria. Y entonces él envía a sus discípulos que vayan delante de él para que preparen un lugar, porque para ir de la parte norte de la Palestina a Jerusalén, él iba a Jerusalén a morir, él tenía que pasar por Samaria. Entonces decidió hacer una parada en Samaria y hospedarse ahí. Envía a sus discípulos para que preparen todo. Lo increíble es que cuando los samaritanos supieron que su destino era Jerusalén, le negaron la hospitalidad, dice. La gente de esa región no quiso recibir a Jesús, le dio con la puerta en las narices. Ahora, algunos de nosotros pudieran entender la historia porque los samaritanos y los judíos tenían un pleito cultural, religioso, porque los judíos eran como muy celosos de su sangre. Los samaritanos eran judíos, pero que se habían mezclado con otras naciones. Y entonces para los judíos, ellos despreciaban los gentiles, los que no eran judíos. Para los judíos había tres grupos: los judíos, que era lo maravilloso, el pueblo de Dios; los gentiles, que no eran judíos; y los peores eran los samaritanos, porque habiendo sido judíos se mezclaron con gentiles. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces había un montón de pleitos, no solamente culturales. Algunos judíos religiosos, algunos judíos cuando iban de la parte norte a la parte sur o viceversa, tenían que pasar por el centro de la Palestina donde estaban los samaritanos, y lo que hacían es le daban la vuelta a la cuadra. Es como cuando de niño había una persona que te caía mal o que te hizo daño, entonces no pasaba le dabas la vuelta, ¿no? Eso hacían.
Entonces, cuando Jesús decide pasar por ahí, como para incluirlos en ese viaje donde Él iba a morir por nosotros, resulta que los samaritanos le dan con la puerta en las narices, rechazan a Jesús. Sus discípulos dicen: ¿qué te parece si oramos que caiga un rayo y acabe con ese pueblo, esa aldea samaritana? Y Jesús le dice: calma, calma, calma. Yo no vine a perder almas, vine a salvarlas. Take it easy. O sea, esos discípulos eran de sangre caliente. Lo increíble es que eran capaces de orar de indignación para que cayera un rayo. Mira qué fe, ¿no? Increíble. Pero fue despreciado Jesús. Ese es el contexto. ¿Están ahí conmigo? Vean Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 dice: en ese momento, un erudito en religión, o sea, un picudo de la ley judía, se puso de pie con una pregunta para poner a prueba a Jesús. La idea de poner a prueba no era una trampa, era auténtica. El original nos da la idea que tenía una pregunta realmente auténtica y que iba a poner a prueba el conocimiento de Jesús, pero no era una trampa, es la idea. Y le dice el erudito, el maestro de la ley, le dice: maestro, le dice a Jesús, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? O sea, delante de todos se pone de pie y le dice: maestro Jesús, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Ahora, cuando pensamos en vida eterna, no estamos hablando en durabilidad, porque al final de todo, escúchame, todos, Dios puso en la vida de todos eternidad. Todos no morimos el día que morimos. Vamos a pasar la vida eterna en el cielo o en el infierno. ¿Alguien está aquí conmigo? Cuando habla este hombre de la vida eterna, no se refiere a la vida después de la muerte. Se está refiriendo: Señor, ¿cómo puedo tener la vida de Dios en mí? Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que le tengan abundancia. Este hombre decía: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Ahora, esta ya es una pregunta incorrecta, porque la pregunta no es ¿qué debo hacer? La pregunta es ¿cómo puedo recibir la vida eterna? Porque nunca nada, y lo que tiene que ver con la vida y la salvación, la vamos a recibir como un premio a nuestros esfuerzos. Pero bueno, Jesús respondió. Él le pregunta: ¿qué tengo que hacer yo para tener la vida plena? ¿Qué está escrito en la ley?, le preguntó Jesús. ¿Cómo la interpretas? Porque tú eres un maestro de la ley. Y él dijo: bueno, él resume 800 mandamientos en 2 mandamientos, que esto es correcto. Le dice: bueno, la ley dice que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu pasión, que ames a Dios apasionadamente, con toda tu alma, tu fuerza, tu inteligencia, tu mente. O sea, que cada momento de tu vida, tu mente esté ocupado en Dios y su reino. Levanta la mano quien todos los instantes de su vida el reino y el carácter de Dios está en su mente. Usted sí. Wow, increíble. Bueno, a lo mejor estamos hablando de cosas diferentes. Algún día se ha preocupado por algo, en ese instante ya no está pensando en el reino de Dios. ¿Me explico? Si un día realmente nadie podrá amar aquí en la tierra a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Pero resume la ley en esto: ama a Dios y ama a tu prójimo tanto como te amas a ti mismo. Buena respuesta, le dijo Jesús. Si tú puedes hacer esto, tendrás vida. Ahorita lo voy a explicar, no se me preocupe, ¿está bien? Está bien, le dice, hazlo. Jesús está jugando con los términos de este hombre religioso. Entonces, buscando una escapatoria, el erudito le preguntó: ¿y cómo definiría usted el prójimo? O sea, lo que él está implicando es que yo ya amo a Dios con todo el corazón, la alma. O sea, yo a Dios, primer mandamiento, pilín, palomita. No más, quiero saber quién es mi prójimo para saber que tengo palomita. Porque los judíos
decían que tenían que amar a los que le amaban, a los que eran buena onda, y a los que lo odiaban tenían que pagarle ojo por ojo, diente por diente, odiar a los que te odian. O sea, ellos eran elitistas. Amar a tu prójimo significa amar a lo fácil de amar. O sea, tú y yo ni tendríamos que amar a nadie. ¿Lo puede admitir? Que todos somos difíciles de amar. Sí, diga la verdad, diga la verdad. Gracias, muy amable. Buscando una escapatoria, él pregunta esto. Jesús respondió contando la historia. Aquí viene el twist, el plot twist. Aquí viene. Jesús le cuenta una historia. Había una vez un hombre. Yo le puse entre paréntesis judío porque es la implicación, pero Jesús no describe la naturaleza y las características de un hombre. No habla de la identidad del hombre, solamente habla de una situación por la cual va a pasar un hombre. Ese hombre viajaba de Jerusalén a Jericó. Ahora, el camino de Jerusalén a Jericó era un camino de unos 32 kilómetros. Era un camino conocido como el Sendero Sangriento. Era muy peligroso porque era un camino donde estaba lleno de montañas, desolado y con áreas donde era fácil para ladrones y delincuentes esconderse y esperar a sus víctimas. Las personas que tenían que viajar por ese Sendero Sangriento lo hacían siempre acompañado, lo hacían de día, pero pareciera ser que este hombre va solo. ¿Por qué? No lo sé. Pero en algún punto de nuestras vidas tú y yo nos hemos encontrado solos. Alguien dice, sí. O sea, ¿cómo? Pero estamos allí. En el camino, este hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó, el camino sangriento, en el camino fue atacado por ladrones. Era de esperarse. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. O sea, escuche, si Jesús no habla de la identidad de ese hombre, ahora era muy difícil poder identificar a ese hombre porque le robaron sus pertenencias. ¿Alguien está aquí conmigo? Si me permiten utilizar algo que lo hago con mucho respeto, cuando encuentran a una persona, siempre dicen, él está vestido con una camisa así y así, para que las personas cercanas a él puedan identificarlo. A este hombre le quitaron la ropa, lo golpearon, está lleno de inflamaciones, ¿lo entiende usted? O sea, su cuerpo es irreconocible, no tiene ropa, lo dejaron medio muerto, a un paso de morir. Se llevaron todo lo que tenía, lo despojaron. Pero él está en el camino, no está muerto, está allí. ¿Quién es? No lo sabemos. Ahora, escuche algo. Si fuese importante saber quién es, Jesús lo hubiera dicho. Pero es irrelevante. La idea es la situación de un hombre, de un ser humano que está allí. Ese ser humano te puede ilustrar a ti y a mí o cualquier persona que vamos por el sendero sangriento de la vida. Y nuestra ciudad bien pudiera definirse en este último año como un sendero sangriento. ¿Alguien está aquí conmigo? Y lo lamento y oramos todos los días para que Dios perdone a quien tiene que perdonar y que vuelva nuestro corazón a Él. Y todo lo que hago similitud lo hago con todo respeto. Ahora, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Afortunadamente, me encanta. Afortunadamente, ¿para quién, no? Pues para el hombre. Afortunadamente un sacerdote estaba en el mismo camino, un hombre que trabajaba para Dios. A lo mejor venía de la iglesia porque había subido al templo para servir en su trabajo sacerdotal y volvía a casa. A lo mejor vivía en Jericó. O sea, si me lo permiten contextualizarlo, aunque me pegue un balazo en el pie, era como un pastor iba pasando por ahí. ¿Alguien está aquí conmigo? Afortunadamente, mejor lo leemos, un sacerdote estaba en el mismo camino. ¿Dónde estaba? En el mismo camino. ¿Sabes cuántas personas están heridas en el mismo camino por donde tú vas cada semana? Y ver a alguien tirado en el camino
Es algo afortunado para ellos, porque entendemos que el sacerdote no estaba ahí por error, era algo afortunado. Pero cuando lo vio, esto sorprende a todos. Cuando lo ve, todos dicen: va a correr, va a correr. O sea, ayudarlo. Pero cuando lo vio, se alejó, desviándose hacia el otro lado de la acera. Se cruzó la calle para no pasar por ahí. Entonces apareció un religioso levita, alguien que trabaja en la iglesia. Lo voy a decir, pasó uno de los muchachos de la alabanza. Iba con el bajo todavía cargando, para no decir la guitarra. O iba la guitarra acústica. ¿Ya? Es más, iba todavía tocando las baquetas. Pasó por ahí alguien del templo. También cruzó al otro lado de la acera y evitó al herido. Ahora, tenían razones muchas. ¿Por qué? Porque la verdad es que no había, si ellos supieran que si tuviera la camisa, corre, ¿quién tiene la camisa de la Iglesia Vida? El uniforme de la Iglesia Vida. ¿Quién lo tiene ahorita? Nadie lo trae hoy. Córrele, ven, córrele. Si usted va por la vida, corre. Si usted va por la vida y ve un carro que está ponchado y alguien sudando y lloviendo y lo ve con esta camisa, usted dice: párate. ¿Sí o no? Es más, algunos de ustedes van a pensar: no, pues a lo mejor es una trampa. Pero no, la idea es que este hombre no tenía camisa, no tenía nada, no había nada para asociarme con él. ¿Alguien está aquí conmigo? Y entonces se cruzó, porque dicen: a lo mejor es una trampa. Gracias. A lo mejor es una trampa. A lo mejor solamente es una carnada. Es más, escuchen esto: los que trabajaban en el templo, si el hombre moría en sus brazos, ellos eran declarados impuros y tenían que estar 7 días separados, porque nadie que trabajara para el templo debía tocar cuerpo muerto. Alguien diría: me debo guardarme y no debo exponerme a ser contaminado. ¿Me explico? Pero ahora, yo quiero que antes de ir a ese pero, en la cultura judía, cuando estaban hablando acerca de diálogos escritos, ellos tenían algo que era muy común. Cuando había 3 personajes en una historia, siempre el tercero era el bueno. ¿Me explico? Entonces siempre el tercero el bueno. Ahora, lo que yo quiero que tú entiendas: si hace unos versículos atrás los samaritanos le tiraron la puerta en las narices, hubiera sido la buena oportunidad para decir que los ladrones eran samaritanos, ¿sí o no? ¿No hubiera sido una buena oportunidad? La gran mayoría de los que estamos aquí, bueno, yo y muchos de los que estamos aquí, si vamos a contar esa historia, después de que nos tiraron la puerta y no nos recibieron, dijimos: no, hombre, iba un hombre caminando y unos samaritanos tumbapuertas, tumbanarices, lo asaltaron. Era su oportunidad, quizá. Pero lo interesante es que si el tercero es el bueno de la historia, lo lógico es que pasó un sacerdote, dio de largo, un levita pasó de largo y luego pasó un judío. Pero no, Jesús hace un twist, un plot twist, algo inesperado. Entonces dice Jesús: pero un samaritano. O sea, Jesús presenta al actor principal de la historia, un samaritano. Y esto rompe toda la idea. Esto es un plot twist, porque lo acaban de rechazar, le acaban de cerrar la puerta, le impidieron entrar. Cuando Jesús está contando la historia para definir quién es el prójimo, Él decide utilizar a un samaritano despreciado como el actor, como el chilo de la película, pues. Pero un samaritano despreciado que iba por el camino, Él hizo a diferencia de los otros. Él no se alejó, se acercó. Cuando vio la condición del hombre, y cuando habla del hombre se refiere al ser humano, cuando vio la condición del hombre, su corazón se compadeció. Mira, mientras más lejos de los necesitados por la vida, en la vida estamos, más indiferentes somos a su dolor.
Por eso la gran mayoría de nosotros cerramos las puertas en nuestra cuadra, convivimos demasiado poco. ¿Sabes por qué? Porque queremos estar distancia. Dice este pasaje que este hombre se acercó. ¿Por qué? Porque era un ser humano, no porque era un samaritano, ni porque encontró algo que lo acercara a ese hombre. Lo único que él vio es un ser humano, una razón, no importa quién sea. Porque le pregunta el hombre sabio, o más bien el maestro de la ley, el erudito, le dice: ¿quién es mi prójimo? ¿A quién voy a amar? Y Jesús dice: no se trata de quién es tu prójimo, sino tú eres el prójimo de quién. Y entonces el samaritano despreciado vio la condición, se acercó, se compadeció, le dio primeros auxilios, desinfectándola y vendando sus heridas. Luego lo cargó y lo subió a su burro. Ahora, yo le digo, ¿este hombre se jugó su vida al ayudar a este hombre? Sí. Lo llevó al mesón y lo acomodó, es decir, no solamente vendó sus heridas, lo carga, él está ahora manchado de sangre, lo sube a su cabalgadura, me explico, a su auto, lo lleva a un mesón, a un lugar me explico, que daba refugio, porque si te llegaba la noche tú no podías transitar, había refugios, hoteles para seguridad. Lo lleva, y lo increíble de todo, que por la mañana lo cuida en la noche, y por la mañana saca 2 monedas de plata y se lo dio a un mesonero, diciéndole: cuida bien, si te cuesta más, apúntalo a mi factura y te lo pagaré en mi regreso. O sea, la idea es que cuando paga las 2 monedas de plata, más o menos, dicen algunos eruditos de la palabra o estudiosos, dicen que le dio dinero para 2 semanas. O sea, él iba de viaje, y entonces se detiene, hace pausa todos sus planes, hace pausa todo, no es indiferente, se acerca, lo recoge, lo lleva, se la juega, lo lleva al mesón, lo cuida en la noche. En la mañana le dice al mesonero: por favor, aquí está el dinero, mi dinero. Y yo no creo que a alguien le sobre dinero, porque al rico le preguntas cuánto dinero más necesita y te va a decir un poco más. Nunca es suficiente. Y entonces tomó de su dinero 2 denarios para cuidar 15 días a ese hombre. Le dijo: aquí está el dinero, y por favor voy a abrir un voucher. Si algo necesita en estos días que voy y vuelvo, yo te lo voy a pagar cuando regrese. Increíble, ¿no? Y entonces Jesús le dice al hombre religioso, al erudito: ¿qué te parece? ¿Cómo te quedó el ojo? O sea, está diciendo Jesús: tienes que amar a tu prójimo. Jesús no solamente está diciendo quién es tu prójimo, está diciendo Jesús: tu prójimo es toda aquella persona que tenga una necesidad, sea cual sea, alrededor tuyo, en la ruta de tu vida. ¿Me estoy explicando? O sea, no hombres y mujeres, no. Sin importar la identidad, toda persona que tenga una necesidad en tu ruta es tu prójimo. Y dice Jesús: tú debes amarlo, pero escúchame, ámalo como el buen samaritano amó a ese hombre. Ándele, ahí ya nos pone muy alta, ¿sí o no? ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Sí? Porque, ¿alguien está aquí? Impresionante. ¿Cuál de los 3 se hizo prójimo del hombre atacado por los ladrones? No cuál, escúchame, ¿cuál de los 3 que pasaron se hizo el prójimo del que estaba tirado? El que lo trató con bondad. Y respondió el estudioso de la religión, y Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Ahora, yo quiero que entiendan cuál es la pregunta que no debemos abandonar. La historia del buen samaritano es tan hermosa que roba nuestra atención a la pregunta principal. ¿Cuál es la pregunta principal? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Entonces está diciendo: ama a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas, y ama a tu prójimo como el samaritano amó a ese hombre. Y si haces eso, tienes vida. O sea, ¿alguien de ustedes entiende que eso se llama impossible mission?
¿Alguien está aquí conmigo? Esa es una misión imposible. Ahora, después de un giro en la trama, de un plot twist, cuando Jesús pone como el personaje central a aquellos que lo acaban de despreciar y pone un buen samaritano como el ejemplo, respondamos dos preguntas fundamentales que tú y yo debemos tener claro para que podamos tener vida eterna. ¿Alguien quiere tener vida eterna? Y vida eterna no nos referimos en el cielo, nos referimos a la vida de Dios aquí y ahora. ¿Están aquí conmigo? Estamos hablando de vida. Jesucristo dijo: yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Entonces, dos preguntas que esta historia responde, o responder estas dos preguntas nos ayuda a saber que podemos recibir vida eterna. Pregunta número 1: ¿cuáles son los errores vitales del erudito que le impidieron recibir la vida eterna? ¿Cuáles son los errores vitales, centrales, cardinales del erudito? Error número 1: creer que la vida eterna era algo que podía ganar a través de la obediencia a los mandamientos de la ley. O sea, él creía que él podía hacer cosas buenas para ganar vida eterna. Por eso él pregunta: ¿qué debo hacer? Él cree que puede ganar la vida a través de hacer cosas buenas, y ese es un error. ¿Saben ustedes por qué? Vean lo que dice Gálatas capítulo 3. Entonces, ¿para qué se hizo la ley? Escribe Pablo. La ley fue dada para mostrar las maldades que hace la gente contra la voluntad de Dios. O sea, la ley no nos fue dada para que al obedecerlo nos ganemos el cielo. La ley nos fue dada para mostrarnos que nunca podríamos, por esfuerzos personales, ir al cielo o tener vida eterna. La ley nos desaprueba con nuestros recursos y nos hace entender que la única manera de poder vida es a través de gracia, no a través de obras. Dice el versículo 21, léanlo conmigo, dice: Dios nunca dio una ley que pudiera dar nueva vida. La ley, ninguna de la ley de los mandamientos fue dado para que pudiera dar vida. Si fuera así, podríamos estar aprobados por cumplir la ley, pero la escritura encierra todo el mundo bajo el poder del pecado. O sea, la ley nos dice que estamos fritos todos, para que los que creen puedan recibir por la fe en Jesucristo la nueva vida que Dios prometió. Escuche esto: nosotros no tenemos la nueva vida o la vida de Dios como resultado de obedecer los mandatos, sino nosotros tenemos la vida de Dios como resultado de creer. ¿Alguien está aquí conmigo? O sea, la ruta no es que Dios nos demanda un estilo de vida, y cuando cumplimos ese estilo de vida, tú y yo podemos aspirar a la nueva vida de Dios. No, tú por fe recibes la nueva vida de Dios, y cuando recibes la vida de Dios por gracia, puedes aspirar a vivir una vida correcta, una vida en relación con Dios y con las personas. Entonces, ¿cuál fue el error de este hombre? Creía que podía ganar la vida eterna. 2, quizá el mayor error fue asumir que había cumplido con el primer mandamiento. Porque cuando le dicen: oye, ¿qué dice la ley? Y él dice: pues 2 mandamientos, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y lo dice él: oye, explícame eso de amar a lo prójimo, porque el amor a Dios ya lo amo, como Dios espera. La verdad es que nunca, mientras estemos aquí, podremos amar a Dios de esa manera. Error número 3: pensar que podía cumplir el mandamiento de amar a Dios con todo lo que tenía, y posiblemente no cumplir el mandamiento de amar a su prójimo. Vean lo que dijo Juan. Juan dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea, este cuate públicamente pregunta: Señor, ¿qué tengo que hacer? Jesús le dice: bueno, pues dime qué dice la ley, ¿cómo tú lo interpretas? Ama a Dios con todo el corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Está bien, haz eso. Lo que Jesús esperaba que este hombre le dijera: Señor, nunca podré cumplir eso.
Y entonces Jesús mostrarle la ruta, que es una ruta de fe. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, pero cuando recibe esto dice: Señor, ¿y quién es mi prójimo? Tratando de decir que él ya cumplía con el primer mandamiento. Ahora, la evidencia de que no cumplía con el primer mandamiento, que es amar a Dios, es que no amaba a su prójimo. Porque decir que amamos a Dios cualquiera lo dice. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo amo a Dios. ¿Ha visto personas que dicen: para mí Dios es lo más importante, pero odian, aborrecen y pelean y mienten y no pueden ver a personas? No, yo la verdad, yo a Dios lo amo un montón, pero a veces ni me lo menciones. No es cierto, no amas a Dios. Dios dice que si no puedes amar a tu hermano que ves, ¿cómo dices que puedes amar a Dios que no ves? Véanlo, ahí lo dice. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿es qué? Mentiroso. ¿Qué es lo que está implicando ese hombre erudito? Que él amaba a Dios y quería ver cómo amar a las personas. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. ¿Sabe una cosa? Había como 600 hasta 800 mandamientos de la ley en el Nuevo Testamento, y con Jesús se resumen a 2 mandamientos. Todos los mandamientos se resumen a 2: ama a Dios con todo tu corazón, tu alma. Lo que está diciendo que los mandamientos era imposible cumplirlos, porque los mandamientos no fueron dados para darnos una nueva vida, fueron dados para reprobar nuestra vida y que nos lleve a confiar en Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Y luego Juan lo resume. Dije: es más, no son 2, nomás 1. Ama a tu hermano, porque el que ama a su hermano ama a Dios. ¿Están aquí conmigo? Y el último error de este hombre es su limitada concepción de quién es su prójimo. ¿Por qué? Porque para los judíos ellos eran elitistas. Aquellos que los amaban, eran fáciles de amar, eran el prójimo. Él trataba de resumir el prójimo para cumplir. Ahora entendamos esto, está en la pantalla. Mi prójimo es toda persona que está justo enfrente de mí con una necesidad. Y amarlo significa que de la misma forma en que me cuido y me preocupo por mis propios intereses, debo cuidar y preocuparme por los intereses de esa persona. O déjeme decirlo de otra manera: el que ama a Dios con toda su alma, ama a su prójimo como el buen samaritano. El estándar es el buen samaritano. Y por favor, levanta la mano quien ama como el buen samaritano. No, porque el buen samaritano ama con el amor ágape, el amor de Dios. ¿Verdad? Ahora, surge una pregunta, la segunda para terminar. Si no podemos ganar la salvación al cumplir la ley, ¿alguien está de acuerdo conmigo? No podemos. Era una afirmación que tenía ese hombre equivocada. Si no podemos ganar la salvación al cumplir la ley, ¿cómo pues recibiremos la vida eterna? Y aquí están 3 acciones que tienes que hacer para tener vida eterna. Número 1, deja de pretender ganarte la salvación por tus acciones. La religión te va a decir que tienes que ser una buena persona para tener vida. Acuérdense que este hombre decía: ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Tú nunca tienes que dejar de pretender ganarte la salvación. La salvación no es un premio, la vida eterna no es un premio, es un regalo de gracia. Gracia es lo opuesto a premio. Si tienes que hacer algo, es un premio. Si no puedes hacer nada y lo recibes, se llama gracia. La ley vino para reprobarnos, para hacernos entender que no podemos por nuestro esfuerzo. Por eso cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, escuche esto: el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo se partió en 2, de arriba a abajo, porque no somos nosotros quienes abrimos el camino con nuestras buenas obras a la vida de Dios, sino que Dios en su gracia abrió el camino para todos los que creen en Él y en su sacrificio. Amén. Vea lo que dijo el apóstol Pablo: Dios los salvó. ¿Quién los salvó? ¿Nos salvamos o Dios nos salvó? Dios los salvó por su gracia.
Cuando ustedes ¿qué? Creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. La salvación, la vida es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Quiero que ponga atención a este texto. Por favor, regálame toda su atención, porque aquí dice algo poderosísimo que puede cambiar tu vida. Dice: Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. En la Biblia hay dos posiciones, sin Cristo y en Cristo. Por eso dice la Biblia: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Acuérdense cuando Nicodemo viene con Jesús y le dice: oye, ¿qué necesito? Y Jesús le dice: necesitas nacer de nuevo. Nicodemo dice: ¿cómo puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre y nacer? O sea, Jesús estaba diciendo que tú puedes ser una creación de nuevo de Dios cuando estás en Cristo Jesús. Ahora, fíjense lo que dice este pasaje. Dice, ¿dónde estoy? Ya. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin significa para, con el propósito. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? O sea, yo te mandé a fin de que entregaras esto. ¿Por qué no lo entregaste? Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Dice, Él nos creó. ¿Quién nos creó? De nuevo Él en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Lo que está diciendo es que, escúchame, no hacemos cosas buenas para que nos salve, sino porque nos salvó y nos dio la vida. Ahora podemos hacer cosas buenas. La religión te dice: tienes que hacer cosas buenas para recibir vida. Dios dice: no, escúchame, la única manera de vivir una nueva vida es que me permitas por la fe hacerte nacer de nuevo. Escúchame, no nos ganamos la vida con buenas obras. La vida que nos regala Dios cuando creemos nos permite cambiar nuestro estilo de vida. Acción número 2. Primero, deja de pretender ganarte la salvación. 2, cree en Jesús. Confía en Dios, que Jesús, escuche, pagó la penalidad que mereces por cada vez que no has amado a Dios o amado a los demás como debieras. Porque mire, les voy a explicar. Todos los 10 mandamientos y la ley se resumen en 2. No robarás. Se resume en ¿qué? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Ahora, todos nosotros fallamos en 2 cosas. Fallamos en amar a Dios como debemos amarlo y amar a nuestro prójimo. Entonces tú tienes que creer que Jesús pagó la penalidad que merece por cada vez que no has amado a Dios o amado a los demás como debieras. Vean lo que dice Juan 6:47. Es Jesús quien dice: les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. Estamos hablando de la vida abundante. La vida eterna es zoaion, significa una vida intensa, la vida plena. Se obtiene cuando creemos en Él. Vean este pasaje es poderoso. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. No importa quién eras, no importa quién eres, si crees en Jesús, dice la Biblia que Dios te hace justo delante de sus ojos. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. O sea, lo que está diciendo ese pasaje, para que lo entiendan, nadie puede cumplir la meta de amar a Dios con todo el corazón y a su prójimo como a sí mismo. Nadie. Y eso nos pone bajo pecado. Pero vean lo que dice: sin embargo, en su gracia, gracia significa algo que no merecemos, en su gracia Dios
gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? No amar a Dios con todo nuestro corazón y no amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús cargó en la cruz del Calvario nuestros pecados y por la fe somos declarados justos, y por la fe, escúchame, ahora podemos andar en una nueva vida. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Díganlo fuerte. Porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Todos nosotros tenemos un montón de infracciones. Todos los días sumamos infracciones. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Todos los días sumamos infracciones, pero todas ellas las pagó Jesús en la cruz del Calvario. El milagro de la sangre de Jesús es que cargó la culpa, pagó la culpa de nuestros pecados pasados y futuros. Amén. Nuestra libertad no se basa en obediencia, está basada ¿en qué? Dígalo fuerte, está basada en... Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. O sea, la pregunta no es, escúchame, ¿qué tengo que hacer? Porque tú no puedes trabajar para ganar la vida eterna. Es qué tengo que hacer, y lo que tienes que hacer es creer en Jesús, y por gracia recibes la vida eterna. Y cuando tienes la vida eterna podrás cambiar tu estilo de vida. Vean cómo lo dice esta versión. Este pasaje está impresionante. Regálme su atención y traten de meterse al pasaje porque es poderoso. Entonces, ¿dónde deja esto nuestras orgullosas afirmaciones y contraafirmaciones judías? Porque los judíos se llenaban, se pavoneaban. Es que nosotros y nosotros. ¿Se acuerda aquel hombre que llegaba y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como esto, ayuno 3 veces al día y doy limosna? Y los judíos eran así como muy, me explico, muy orgullosos, y decían que ellos eran la cepa y por lo que ellos hacían. Entonces pregunta Pablo: ¿dónde deja esto nuestras orgullosas afirmaciones cuando estamos hablando de que la salvación es por fe, no por obras? ¿Canceladas? ¿Están canceladas todas nuestras afirmaciones y contraafirmaciones judías? Sí, canceladas. Lo que hemos aprendido es esto: Dios no responde a lo que hacemos, nosotros respondemos a lo que Dios hace. Eso es sumamente poderoso. ¿Puede abrir su corazón a eso? Dice Pablo: Dios no responde a lo que hacemos. O sea, Dios no da vida por lo que tú haces. Escúchame, somos nosotros quienes respondemos a lo que Dios hace. ¿Y qué es lo que Dios hace? Nos da vida plena. Y cuando Dios nos da, respondemos con un estilo de vida diferente. O sea, no tenemos que vivir un estilo diferente para que Dios nos dé. Es impresionante esto. Dios no responde a lo que hacemos, nosotros respondemos a lo que Dios hace. O sea, oye, te he visto que la verdad es que ahora no respondes en la chamba y veo que eres amigo de todos y te veo muy bien, hasta le ayudas a las personas. Tú no le dices: es que quiero ganarme, mi acción quiere mover el cielo para que Dios me dé vida. No. Cuando alguien te dice: oye, pero ¿cómo le haces? Porque ahora tu vida ha cambiado. Tú le dices: es que Dios me dio vida. Yo antes, sin Dios, yo quería vivir una vida así con todos, pero no podía. Yo quería, pero mientras más vivía, más malo, más me endeudaba, pues más, ¿entiendes? Pero cuando yo acepté la obra de Dios, ahora yo respondo a la obra de Dios. Vea lo que dice ese pasaje. Adelante. Finalmente lo hemos comprendido. Escuche esto que es emocionante. Permítame saltar un instante para que me crea que es emocionante. Dice: lo hemos comprendido. Nuestras vidas se armonizan con Dios y con todos los demás al dejar que Él marque el ritmo. ¿Quién marca el ritmo? Dios. Y cuando Dios marca el ritmo en mi vida armoniza con Dios y naturalmente comienza a armonizar con todos los que están a mi alrededor. Dicen amén. Lo voy a ver porque está emocionante, está como para tatuarlo.
Nuestras vidas se armonizan con Dios, lo hemos comprendido. Ojalá que tú lo comprendas hoy. Nuestras vidas se armonizan con Dios y con todo lo demás al dejar que Él marque el ritmo, no al intentar con orgullo y ansiedad dirigir la fiesta. ¿Sabe qué quería hacer el religioso este que era erudito? Él quería dirigir la fiesta. ¿Qué tengo que hacer para mover a Dios? Y lo único que produce, ¿qué es? Orgullo y ansiedad. Por eso, ¿se acuerda usted que en el pasado había gente que hacían cosas y luego estaban peleados con todos los vecinos? ¿Sí los conoció usted antes, ¿se acuerda? O sea, gente que, no hombre, iba mucho a la iglesia y decía, no, yo amo mucho a Dios, pero caían las pelotas a su patio y nos ponchaban las pelotas. Y yo decía, ¿cómo está la cosa? Me explico, porque ellos iban a la iglesia, hacían cosas y eso producía orgullo. Decían, yo no soy como esos plebes. ¿Sí están conmigo? Producía orgullo, pero también ansiedad, porque muy dentro estaban vacíos. Porque ellos querían dirigir la fiesta. ¿Alguien lo está entendiendo? Levanta la mano si alguien lo entiende, por favor. Casi al punto de invitarme a comer, casi al punto así. No me tiene que invitar, pero dice, pastor, casi lo invito a comer hoy. Ok, gracias, como unos 5, qué gachos son. ¿Me están copiando? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ahora, escuche esto. Nuestras vidas se armonizan con Dios y con todo lo demás al dejar que Él marque el ritmo, no al intentar con orgullo y ansiedad dirigir la fiesta. Dios corrige a todos los que acogen su acción y entran en ella. ¿De quién es la acción? No nuestra. ¿Qué decía el religioso? ¿Qué tengo que hacer yo? No es lo que yo hago, es lo que Él hace en mí. Ese es el ritmo. Dios corrige a todos los que acogen a su acción y entran en ella, tanto a los que siguen nuestro sistema religioso como a los que nunca han oído hablar de nuestra religión. Está hablando de los judíos. Wow. Y tercero, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Deja de pretender ganarte la vida. Número 2, cree que Él marque el ritmo. Deja que Él trabaje en tu vida. Y tercero, muy importante, luego, habiendo recibido la vida eterna por fe, el tipo de vida de Dios en ti, confía que Dios te dará los recursos para amarlo a Él y a otros de una manera mucho mejor. No puedes hacerlo sin tener su vida en ti. Nunca podrás amar a Dios de forma intensa sin tener la vida de Dios. Nunca podrás amar a tu prójimo sin tener la vida de Dios en ti. El buen samaritano tiene la vida de Dios. La neta, ninguno de nosotros haríamos lo que hizo el buen samaritano. Si quieren, presúmanmelo ahorita, está bien, les creo, pero sigo pensando que es una medida muy alta. A no ser que Dios trabaje en nosotros, nunca podríamos producir eso. ¿Alguien está aquí conmigo? Wow. Déjeme terminar. Entonces, el problema de ese sabio, ese erudito, es que él quería dirigir la fiesta. Quería que Dios bailara al son de su música. Imposible. El ritmo lo pone Dios. Créele a Él y Él trabaja en ti. ¿Sabe por qué? Porque así es el plan de Dios. Ahora, déjeme terminar diciendo esto. Me ayudan los muchachos. El buen samaritano y lo que hizo por el hombre herido en el camino es una figura exacta de Jesús y su obra en nosotros. Lo que hizo el buen samaritano describe exactamente lo que Jesús hizo. Todos nosotros íbamos por la ruta sangrienta de la vida. Fuimos golpeados, heridos. Nos dejaron medio muertos. Robaron nuestra identidad y nos dejaron. Y la gran mayoría de nosotros, algunas personas pasaron por un lado y nos vieron de lejos.
¿Sabes por qué? Te voy a explicar por qué. Porque no se pueden pedir peras del olmo. Por favor, quiero que entiendas esto. Tú dices: yo estaba mal, pastor, fui tocada, fui abusada, y fulana persona se enteró y, pastor, por igual de ayudarme, se alejó de mí. Te voy a decir por qué. Ningún ser humano sin el ritmo de Dios en él puede producir la música que se acerque. Te van a alejar de ti, te van a juzgar. Pero estábamos en la ruta de la vida, en el camino sangriento de la vida, golpeados, heridos. Jesús no fue el primero que llegó. Personas llegaron a nuestra vida, pero fueron indiferentes. Jesús no fue el primero que llegó, pero llegó a tiempo. Hay personas que dicen: si Dios hubiera llegado antes. No, Él llega a tiempo. Y Jesús se acercó. Dice la Biblia que Jesús dejó su trono. Dios muestra su amor para con nosotros en cuanto de que cuando no valíamos la pena, no había nada bueno en nosotros, Él murió por nosotros. Jesús dejó su trono. Él es el cercano. Nosotros, escúchame, siempre queremos vivir lejos de las personas. No queremos que la gente se acerque a nosotros. ¿Alguien dice sí a esto? ¿Alguien lo puede admitir? Tenemos miedo. Pero Él se acercó a nosotros no para juzgarnos. Él se acercó a nosotros para sanar nuestras heridas, para hacernos entender que el valor de nuestras vidas no tiene que ver con las heridas del pasado ni con los errores de nuestro pasado. Él nos vio a nosotros y nos vio valiosos. Él no nos evaluó en función a nuestros errores. Él vio el valor intrínseco que hay en cada persona y se acercó a nosotros. Y cuando llegó a nuestras vidas, comenzó a sanar nuestra identidad. Con vendas sanó nuestras vidas. La Biblia dice que Él sana a los quebrantados de corazón, heridas no solamente físicas, emocionales, y luego nos cargó, porque sabes que la Biblia dice que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Él tomó nuestra culpa, nos cargó, fue a una cruz, y luego la Escritura dice que con su sangre nos limpió, nos dio una identidad de hijos de Dios. Dicen amén. Éramos conocidos como el alcohólico, como, me explico, como el mentiroso, como el adúltero, pero Jesús nos da una identidad de hijo de Dios. Ahora yo quiero que entienda: antes queríamos ser una buena persona, pero no podíamos. Hasta que Dios hizo algo en nuestras vidas, el buen samaritano llegó a nuestras vidas, es que respondimos a Dios y comenzamos a tener una mejor relación con Dios, y comenzamos a tener una mejor relación con la gente del trabajo. Porque siempre tener una mejor relación con Dios, acercarnos a Dios, ponernos en una mejor relación con Dios. ¿Cómo dice el pasaje? Hay una... Déjeme... ¿Cómo lo dice? Si lo encuentras me ayudas. Acta. Estoy hablando de Romanos 3:27 en el mensaje. Dice: armonizan. Nosotros respondemos a lo que Dios hace. Dice: nuestras vidas se armonizan con Dios y con todos los demás. ¿Ya lo ven? ¿Dónde está? Aquí, nuestras vidas se armonizan con Dios. Cuando tenemos una mejor relación con Dios, armonizamos con todos los demás. Por eso, cuando una pareja, un matrimonio llega a la iglesia y comienzan a armonizar juntos con Dios, bailan en el mismo ritmo. ¿Lo entiendes? ¿Alguien lo entiende? Yo sé que las solteras y los solteros no dicen, porque los que no vienen a la iglesia están muy guapas y muy guapos. Pero escúchame, no vas a bailar al mismo bal, ya lo entendiste. Cuando tu vida armoniza con Dios y la de tu esposo armoniza con Dios, te vas acercando, encuentran coincidencias. Dicen amén. Ya me emocioné más, debo terminar.
Jesús llegó, cambió nuestra vida. ¿Sabe lo increíble? Que lo cargó y lo llevó a un mesón. En la actualidad, el mesón es la iglesia. Tú y yo somos el mesón. Y Él te dio dinero. Y Él dice: quiero que cuides de los heridos. Un día tú y yo llegamos a este mesón traídos por Jesús. Dios utilizó a alguien para traerte aquí. Quizá hoy Dios te trajo aquí. Dios quiere sanarte. Este es el mesón, porque Él, después de que resucitó, dijo: voy a ir a preparar lugar para ustedes, y Él volverá. Lo increíble de todo, quiero que escuches esto, que cuando Él venga, Él es Dios de recompensas. Todo lo que hiciste por los heridos, yo te lo voy a pagar. Nosotros a veces decimos: necesitamos recursos para llevar la palabra, para dar comida a las personas. Todo lo que tú hagas para sanar el corazón de las personas, cuando Él venga, Él te va a recompensar. Alguien dice amén. Tú y yo somos el mesón. Y la gente viene herida, porque así llegamos nosotros. Y todavía estamos medios chuecones, es la verdad. Porque la iglesia no es una agencia de autos nuevos, es un yonque de autos que están siendo restaurados. Dicen amén, que mientras nos ponemos en armonía con el cielo, nos ponemos en armonía con las personas. ¿Alguien puede darle un aplauso fuerte a Dios? Pónganse de pie, por favor, gracias. La verdad es que ese buen samaritano nos roba el corazón, ¿verdad? Pero tú no puedes encontrar vida por esfuerzos personales. Escúchame, si tú haces cosas y por ellas crees que estás más cerca de Dios con otros, lo único que tienes es orgullo y ansiedad. ¿Me explico? Volteas a ver a la chica del lado de la iglesia y dices: no, hombre, yo tengo un nivel mayor que él. De ninguna manera. Dicen amén. Porque el que ama a Dios ama a las personas. Me encanta eso. Ese pasaje que no respondemos nosotros, sino es ese mismo pasaje. ¿A poco no está como para tatuarlo? Ponlo ahí. Es el mismo Josué. Finalmente lo hemos comprendido. No, el anterior. A ver, pon el anterior. Aquí está. Lo que hemos aprendido es esto: Dios no responde a lo que hacemos, nosotros respondemos a lo que Dios hace. No hacemos cosas buenas para provocar a Dios. Lo bueno que Dios hizo en nuestras vidas nos hace vivir una vida diferente. Wow. Y armonizamos nuestra vida con Él y con las otras personas. Y toda la vida, la verdad, hasta el día que yo llegue al cielo, antes de llegar al cielo, todavía voy a tener problemas con personas. Pero todos los días, mientras Dios hace una obra en mí, armonizo con Él y armonizo con las personas. Si alguien dice: ya en la iglesia son... No es la iglesia, eres tú. Tienes un problema. ¿Sabes una cosa? Levanta tus manos. Descubrí algo mientras estudiaba este pasaje. Prende los focos, ¿no? Para que me vean ustedes. Quiero que me vean. Esto es lo último que voy a decir. Descubrí algo: que lo peor de la historia, los peores personajes de la historia no son los ladrones. Los peores personajes de la historia son los que fueron indiferentes ante el dolor de los que fueron heridos por los ladrones. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Y vivimos en una ciudad que ha pasado 1 año y medio de violencia. Muchos han sufrido pérdidas. Y a veces culpamos a aquellos que han hecho daño, pero hacemos más daño nosotros cuando somos indiferentes,
cuando cruzamos a la otra acera, cuando pintamos una línea. Alguien dijo que somos malos buenos, y esto va a cambiar hasta que los buenos se levanten, pero no que se levanten con armas, se levanten con el amor de Dios para acercarse a los heridos y sanar a los quebrantados de corazón. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Tenemos que acercarnos, tenemos que amar como Jesús nos amó. Él se la jugó por nosotros. Tenemos que amar a esta ciudad en la cual Dios nos ha puesto y este país. Me duele demasiado a mí hablar mal de mi país. Hay cosas que no me gustan de mi país, pero Dios no me llamó para ser juez, me llamó para ser la respuesta, para sanar, para ser el instrumento de Dios. Dicen amén. Levanta tus manos y dile: Señor, perdóname la indiferencia. Perdona que he sido indiferente ante el dolor. Me he cruzado la acera. He creído que no tengo tiempo. He dicho que es peligroso. Señor, en el nombre de Jesús, vamos, abre tu boca y dile: Señor, haz una obra en mí, haz una obra en mí, haz una obra en mí. Toca mi vida, Señor. Toca mi vida, Señor, toca mi vida. Oh, toca mi vida. Ayúdame, Señor, a ser como tú. Ayúdame que mi amor por ti se ponga en evidencia, amando a los que están heridos en la ruta sangrienta de la vida. Líbranos de ser como el sacerdote o el levita, que iban al templo pero eran indiferentes a las necesidades de las personas. Oh Dios, despierta nuestro corazón, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, despierta nuestro corazón. Oh, maravilloso eres tú, maravilloso. Puedes creerlo, que nuestros ojos verán lo que Dios hará, lo que Dios hará. Ya es un hecho, Él un camino abrirá, se moverá, se moverá. Puedes creerlo, que nuestros ojos verán lo que Dios hará, lo que Dios hará. Ya es un hecho, que Él un camino abrirá, se moverá, se moverá. Puedes creerlo, que nuestros ojos verán lo que Dios hará, lo que Dios hará. Ya es un hecho, que Él un camino abrirá, se moverá, se moverá. Todo es posible. Todo es posible. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Voy a negar lo que Dios hará. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Señor, muchas gracias por tu amor. Sabes, antes de dejar este lugar o el tiempo de la prédica, Jesús es el buen samaritano.
Jesús llegó hasta donde tú estás. Hay dos tipos de personas en la vida y no son buenos y malos. Hay dos tipos de personas: los que se creen sanos y los que se saben enfermos. Hay personas que están enfermos pero no lo admiten. Cuando tú reconoces tu necesidad de salvación, Jesús está ahí tocando a la puerta. Este día Él te trajo. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere llevarte a hacer algo en tu vida y ponerte en armonía con Dios. Y naturalmente habrá armonía con las personas de tu vida. ¿Sabes por qué la gente, los matrimonios se divorcian? ¿Por qué las empresas se dividen, se quebrantan? Porque si no hay armonía con Dios, nunca podrás tener armonía con las personas. Y sabes una cosa, lo increíble, préndeme la luz, lo increíble, escucha, es que el secreto de la felicidad está en las relaciones. Ahí escondió Dios el secreto de la felicidad. No eres feliz por lo que tienes, lo que logras, tiene que ver con tus relaciones. Si tus relaciones apestan, toda tu vida apesta. Y nunca podrás tener una relación con las personas de tu vida si no primero armonizas con Dios. La única manera de armonizar con Dios es creer en su sacrificio. La Biblia dice que Él está tocando a la puerta de tu corazón. Por eso hoy estás aquí. Y Él dice: si tú me dejas entrar, yo voy a entrar para perdonar tus errores y para darte nueva vida. Porque la nueva vida, la vida eterna, no se gana, se recibe por fe. Y cuando la recibes, respondes a la obra de Dios y todo comienza a cambiar. Si hay alguien que nunca ha recibido a Jesucristo este día y hoy te invitaron, creo que esta es una cita divina. Di conmigo: afortunadamente. Vamos, pueden decirlo más fuerte, por favor. Afortunadamente. Afortunadamente tú estás aquí. Y el buen samaritano está aquí, Jesús. Y Él quiere perdonarte. Aparecerá una oración aquí en la pantalla, y si tú nunca has invitado a Jesús, quiero que hagas esta oración. Nos vamos a unir todos contigo para que no lo hagas solo. La Biblia dice: con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Haz esta oración con tu corazón, pero también con tu boca. ¿Listos? Todos lo hacemos. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien puede darle un aplauso a Dios?